Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Producto, el espacio donde exploramos, aprendemos y conversamos con las mentes que están construyendo el presente y futuro del producto digital. Hoy tengo el gusto de platicar con Vanessa Alice Orozco, una líder estratégica con más de 8 años de experiencia en la creación, crecimiento y liderazgos de productos digitales en entornos de alta complejidad, desde soluciones basadas en inteligencia artificial a estrategias de PLG. Vanessa ha sido arquitecta de productos que escalan, resuelven problemas reales y generan impacto. Actualmente es Head of Product Management y Growth en Lintech y ha trabajado en productos para EdTech, HSM, SaaS, B2B y B2C en LATAM y Estados Unidos. Además, es docente en Colectivo 23, donde forma a futuras generaciones de diseñadores y product managers con una mirada profundamente estratégica y humana. Hoy hablaremos de liderazgo, crecimiento, cómo construir productos centrados en datos y personas y cómo navegar el mundo del producto en tiempos de inteligencia artificial y cambios constantes. Van por buen camino si se quedan hasta el final. Esa, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Víctor, no, muchas gracias a ti por la invitación y por esa introducción tan bonita que haces de mí. De verdad, muchas gracias. Al contrario, encantado. Muchas gracias por aceptar la invitación y estar por acá con nosotros. Me interesa conocer tus orígenes en el mundo del producto. ¿Cómo escribirías tu recorrido hacia el mundo del producto? Bueno, en realidad yo creo que si nos vamos por allá a años iniciales, creo que los orígenes empiezan porque yo hice una técnica laboral en diseño gráfico cuando tenía como 15 años. Diseño gráfico y página web. Es como que era HTML, CSS, JavaScript. De Empecé las a primeras. Sí, de las primeras, o sea, era HTML, no 5 sino el normal, porque ahora es HTML5 y bueno, ha cambiado muchas cosas. Hacíamos todo en bloc de notas y así. Entonces creo que ese fue mi primer acercamiento a crear productos digitales. Luego, en algún momento hacíamos Flash, entonces no sé si llegaste a ver algunas páginas con Sí, que Flash. tenías que instalar el plugin de Flash para poder correr ciertos elementos de las páginas. Sí, claro. Claro, obviamente, pues el mundo ya está muy cambiado, pero creo que ahí empezó ese bichito en mí. Pero después empecé a estudiar comunicación social, quería hacer una carrera, no pasar solamente la técnica, sino hacer una carrera, y estudié comunicación social enfocada en audiovisual. Entonces seguí mi carrera, empecé en prácticas en comunicación, mi primer trabajo como analista de comunicaciones e innovación, pero en la empresa en donde yo trabajaba, esa primera empresa que me formó básicamente es el grupo Comeva, trabajaba con el área de tecnología haciendo hackatones porque yo era la de innovación. Entonces, como que ahí me empezaron a conocer, empezamos a hacer diferentes proyectos como de automatización, mejoras de cosas, en general. Y en algún momento me promocionaron a ser coordinadora de transformación digital. Así que creo que ahí es donde digo, empecé a hacer producto, porque ¿Y qué fue empezamos. lo que te atrajo a producto? Tuve una conversación con alguien que me dijo en un almuerzo literalmente, no, es que deberíamos ser más enfocados en Product Specialist, como lo dice Martin Kagan. Y yo como que, ¿qué? ¿Qué es eso? Es que no, léete el libro Inspire, así. Y yo, bueno, voy a leer a ver qué es esto. Y me puse a leer el libro y dije, wow, esto es lo que yo quiero ser en mi vida. Y Wow, qué increíble. Qué buena un recomendación almuerzo. porque abrió una puerta enorme para empezar en este mundo. Claro, total. Y yo había hecho una maestría en gestión de la innovación y me di cuenta que producto tenía mucho que ver con lo que yo había hecho en esa maestría, porque nos enseñaron a cómo generar servicios, pero es lo mismo. Entonces tienes que hacer un customer journey, entender a tu usuario, el design thinking, tipado, experimentación, Claro, analítica. quizá no lo llamaban producto, pero en su Exacto. core era producto. Total. Y ya, y ahí ya empecé a aplicar a roles de product manager y ya, quedé como Entonces empiezas como product manager y has trabajado con productos muy distintos. Has estado en banca, has estado en educación, has estado en inteligencia artificial, has estado en talento. ¿Qué aprendizajes crees que se repiten del lado del producto sin importar la industria? Yo creo que lo más importante es cómo logras conocer a tu usuario y las necesidades y esos problemas que tiene cada una de las industrias.
porque a veces nos acostumbramos a hacer mucho product management de eso, feature factory, donde hacemos feature, 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 lanzamos, 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 pero realmente no sabemos cuál es la necesidad real o el problema real que sufre la industria y tu cliente. Aunque digamos que sí, porque a veces decimos, sí, yo lo sé, lo conozco, pero en la profundidad, pues no, no tanto. Esta Ok. mañana leí un post de convertirse el equipo de producto en un Product Factory de Nacho Bacino, a que le mandamos un saludo, y me resuena mucho con lo que estás diciendo, de enfocarte más en la necesidad del usuario. ¿Cómo lo has gestionado esto tú o cómo has logrado identificar esta parte? Bueno, creo que es mucho generación de rapport con los usuarios finales. Yo sé que no es fácil conseguir las entrevistas con ellos, o sea, a veces cada día es más difícil, pero creo que hay muchas formas de hacerlas de forma cuantitativa. Puedes poner un Customer Scoring Score, donde es for score, perdón, el CES, que es lo que te dice es qué tanto de esfuerzo le tomó a tu cliente hacer esa solicitud por medio de tu plataforma. Entonces, desde ahí ya estás teniendo algunos insights muy cuantitativos y luego de eso, en la parte cualitativa, si consigues algunas entrevistas, que la verdad yo recomendaría que al menos 3, 4 entrevistas con tus usuarios al mes son necesarias para entender realmente si lo estás haciendo bien o no y generar ese rapport. ¿Qué es el rapport? Es como la sensación de la empatía de cómo que hago para que el cliente, tu usuario, se abra a ti y te diga las cosas reales. Y que a veces ellos no te van a dar el insight inmediato, sino que tú tienes que analizarlo en conjunto con todos los datos que te están dando tus herramientas y tus productos, que las métricas. Totalmente, a veces estás viendo solamente la punta del iceberg, pero tienes que empezar a darte un clavado para ver qué hay, ¿no? Debajo de lo que puedes ver. Exactamente. ¿Qué retos recuerdas que te marcaron como product manager en tus primeros años? Creo que el primer reto que tuve, o uno de los primeros, es que no tenía ni idea de la industria en donde yo estaba trabajando. Llegué a trabajar en una EdTech grande de tecnología y no sabía nada de la industria de Estados Unidos en educación. Entonces no entendía lo que hablaban en la mitad de las reuniones y yo estaba, digamos que nuevita en el rol de producto, entonces como que no sabía qué debía hacer. Creo que cuando tú eres nuevo, un nuevo product manager, lo más importante es que trates de leer todo lo que puedas y contextualizarte todo lo que puedas de esa industria en donde llegas a estar si aún no lo has hecho o si no tienes esa experiencia. Que si no, vas a poder tomar, no, no puedes tomar decisiones de forma correcta, mejor dicho. Sin el contexto adecuado necesitas la mayor cantidad de Exacto. información y poder digerirla para poder empezar a hacer sentido de qué necesidades o por dónde empezar, ¿no? Empezar con esta parte de discovery. Ahora, como Head of Product o Head de Producto, ¿cómo defines una visión que alinee con el negocio, usuarios y equipo? Creo que esa ha sido una de las cosas más complicadas porque en la empresa en donde yo trabajo, pues es una empresa de service first, o sea, es una empresa basada en servicios. Los productos que estamos desarrollando son para soportar estos servicios, para que estos servicios sean mejor, para que nos reconozcan, para generar valor, pues, al cliente final. Entonces, hay una visión del CTO, hay una visión de revenue, hay una visión de grow, hay una visión de todas partes. Entonces, tú como product manager y en mi caso como head of product, tengo que tener la habilidad de ser el puente entre cada uno de ellos para identificar cuáles son las necesidades del negocio, cuál es el impacto que yo quiero llegar a hacer, cuál es la North Star Metric de la empresa en general y cómo alineo cada uno de los stakeholders para tener esa visión clara de cada uno de los productos y del área de producto en sí. Que aparte somos un área nueva en la compañía, entonces también ha sido como un crecimiento muy desde también personal, porque es como le enseño a la empresa, que es una empresa basada en proyectos, tener una mentalidad más de producto, más de Más a largo customer. plazo, donde dices tú Exacto. la importancia del North Star y estarlo Ujú. siguiendo no solamente por proyectos, sino como empresa, como equipo. ¿Qué has aprendido liderando equipos multidisciplinarios distribuidos? Bueno, distribuidos, es decir, de forma remoto. Sí, en diferentes entiendo que tienes parte de tu equipo está en diferentes lugares, distintos países, quizá distintas ciudades dentro de los países. Creo que lo principal es saber que la cultura de cada uno de los países es diferente.
Entonces, a veces no te tomes las cosas personales, de pronto es la cultura de este país. Y lo otro es mantener al equipo motivado. ¿Y cómo lo mantienes motivado? Explicándole por qué estamos haciendo las cosas. Entonces, si tú le dices, es que estamos haciendo esta funcionalidad, pues estamos queriendo cambiar esto, porque con eso vamos a lograr esto, 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 esto. Entonces, definitivamente tu equipo se va a sentir mucho más motivado a aportar y a dejar esa barrera de yo lo hago porque a mí me dijeron que lo hiciera, sino yo lo hago porque yo creo que así es como debe ser, sí, porque yo sugerí que se hiciera así, porque yo entiendo por qué lo están haciendo. Entonces, es esto. Poder, poder dar una tanto dirección como una visibilidad de quizás información que puede llegar a ser nivel más alto, pero eso ayuda para que los equipos se sientan más comprometidos con la meta o con el alcanzable. ¿Utilizas algún framework para tomar decisiones difíciles y priorizar? Bueno, nosotros utilizamos un framework, primero lo hacemos con Moscú y después con Rise. ¿Por qué Moscú? Porque en Moscú como que priorizamos lo más importante, es must to have, pues básicamente, y a partir de ahí, entonces hacemos Rise. Entonces, si lo puedo lograr, si es alcanzable, si es técnicamente viable, estoy segura de que lo voy a hacer, si tiene un impacto grande. Es como una matriz donde vamos tomando decisiones. Pero básicamente las decisiones más que todo van en cuál es el impacto al negocio y al usuario al que le voy a hacer. Que ese es el primero, el más. Es más porque tiene un gran impacto al negocio, tiene un gran impacto al usuario. Y el impacto puede ser ayuda a incrementar ventas o a reducir costos. Adicional a ese, ¿hay otro impacto que midan o que les haga Satisfacción, sentido? Satisfacción. satisfacción del cliente. Claro, para nosotros es muy importante que el NPS de la compañía y de cada uno de nuestros servicios incremente cada vez más, porque si nuestros clientes se sienten satisfechos, pues van a consumir más de nuestros servicios y vamos a crecer más como compañía. Claro. ¿Cómo identificas si un producto está estancado y necesita rediseñarse o reposicionarse? Creo que ahí el funnel de conversión es esencial. Entonces empezamos a hacer un análisis de dónde se están quedando las personas, desde la adquisición, desde la retención, desde el revenue, incluso referrals, y a partir de ahí entonces ¿qué está pasando? Tengo un enredo en el funnel de conversión del revenue, tengo muchos drop off, o qué es lo que está pasando en realidad. Tengo que mejorar, no sé, tengo que medir el customer life cycle del cliente, si me está generando lo que yo quiero que me genere en revenue o no. Entonces, es eso, o sea, cuando en el funnel de conversión hay un problema, ahí es donde decimos, aquí está pasando algo y el producto tiene que mejorarse. ¿Utilizan alguna herramienta o alguna manera de poder ver que el flujo de conversión se está saturando? En este momento, pues estamos incursionando en herramientas, la verdad, en el equipo. Hay algunas que están en Amplitude, hay una que tenemos como en la cuenta gratis de Pendo. Qué Allí cool. tenemos muchas, la mayoría todas en Google Analytics. Esas son, pero estamos Google Analytics ha sido como la base. Algunas empresas también utilizan Mixpanel, Mix, Amplitude, Pendo, son algunas de las más comunes de la industria. BlackRocket, Sí, Rocket Medidro. también. Moviéndonos a los temas de inteligencia artificial, veo que has trabajado en productos con inteligencia artificial aplicada. ¿Qué errores comunes cometen los equipos al integrar inteligencia artificial en sus soluciones? Creo que la primera es que creen que todas las soluciones y todas las features que se les ocurran deben ser con inteligencia artificial porque está en tendencia. Entonces, ese es el primer error. Si tu lógica, haciendo una lógica básica desde el backend, funciona bien, no tienes por qué hacer una inteligencia artificial y un modelo para esto. Entonces, ¿qué pasa? Para tener una buena feature, una buena funcionalidad de ella, tienes que estar segura de que tienes la fuente de datos correcta, que la privacidad de los datos está bien, que está limpia, que está clara. Es decir, que si todos los campos son numéricos, que todos los campos estén en numérico. O sea, que todos esos datos estén bien y que tengas los suficientes datos para crear tu modelo. Después de ahí tienes que identificar qué tipo de modelo vas a hacer. ¿Vas a ser supervisado, no supervisado? ¿Vas a hacer reinforcement? ¿Qué tipo de modelo de inteligencia artificial va a ser esa funcionalidad? Y al final tienes que estar en constante monitoreo
porque hay algo que se llama el drift, que es como ese porcentaje de error cuando ya los datos están muy desactualizados. Entonces, es ahí es donde, por ejemplo, en nosotros la AI generativa empieza a generar cosas que no tienen nada de sentido. Claro, tienes que estar pendiente de que no se vaya por las ramas el mismo modelo, ¿no? Correcto, así es, así es. Ahora, ¿qué hace que una estrategia de crecimiento basada en producto realmente funcione? ¿Cómo, a qué te refieres? Es decir, tú creas un producto y tienes tu user discovery, desarrollaste ya una idea de hacia dónde quieres, pero ¿cómo logras que eso sea sostenible en el tiempo? Es decir, que producto siga dictando la creación de nuevas funcionalidades y el crecimiento de la aplicación. Creo que ahí yo utilizo un framework de Teresa Torres, que nos dice en su libro de hábitos de Continuous Discovery. La verdad es que tienes que hacer continuous discovery, continuous delivery. Cuando tú lanzas un producto, no significa que ya está listo y finalizamos y adiós y me voy y voy para otro, sino que tú tienes constantemente que buscar más, cómo mejorar, cómo mejoro, cómo mejoro y cómo crezco. Entonces, así como experimentando, porque no todo tiene que ser un mes de desarrollo. A veces puede ser un día y sacas algo y el impacto es tan alto que, no sé, mejoras el 8% del revenue. Y uno dice, ¿pero cómo? Bueno, porque tal vez antes el usuario no sabía que el botón de acá abajo significaba comprar. Y lo subimos y entonces ya todo el mundo entendió. Entonces esos pequeños experimentos constantes hacen que definitivamente tu producto sea cada día mejor, porque Y estás constantemente retando tu producto. No puedes acomodarte como en la zona de confort. claro, está en constante movimiento, por ende en constante evolución. ¿Tienes algún caso que puedas compartir donde una hipótesis cambió radicalmente por escuchar al usuario? Sí, mira, por ejemplo, nosotros estuvimos haciendo unos onboardings en nuestra plataforma de EdTech, un onboarding con un producto en especial que nos ayudaba a hacer este tipo de onboarding y nos dimos cuenta que no estaba funcionando, que la gente no estaba entendiendo para qué. Primero, no entendía para qué era la plataforma, o sea, realmente no teníamos un product market fit claro. Y segundo, no entendían cómo utilizar la plataforma. Entonces empezamos a hacer pequeños cambios mismos en la plataforma, cambios que no nos demoraban mucho y empezamos a entender cómo crecer esa retención que teníamos básicamente nula. Y hoy en día, pues la plataforma está funcionando mucho mejor. Claramente hay muchas cosas por mejorar, como todo, pero si nosotros no nos ponemos a hacer esos pequeños experimentos de vamos a cambiarle esto, vamos a cambiar este título, vamos a rediseñar el dashboard de inicio, o sea, hicimos el rediseño completo del inicio porque dijimos no está funcionando. Nuestros mapas de calor nos decían la gente no entiende cómo utilizar la plataforma. Entonces empezamos a hacer esos mini experimentos. Cambiemos el menú, pongámosle aquí, acá. Entonces realmente Y eso. con eso lograron las Ujú. métricas o el impacto que estaban buscando. Ex- Exacto. Más que todo, igual esos experimentos los hacemos con los A/B testing y cada uno de los A y el B tiene una hipótesis que valida. Y aparte, Okey, qué y interesante. el resultado de la variante nos dice cuál de los dos experimentos debería ser el final. Está buenísimo eso, validar con hipótesis y hacer pruebas en A/B. Ahora eres profesora y mentora, ¿qué habilidades ves que faltan más en los nuevos product managers? ¿Sabes qué? Creo que nos han acostumbrado mucho al, a- al sentido del logro, a decir cuál es mi entregable y entonces lo entrego y dime y yo soy exitoso porque te entregué algo, más que al sentido del espera. A veces toca bajarle la velocidad y entender bien por qué voy a desarrollar las cosas antes de desarrollarlas. Y si no, ese poder de priorización, porque ¿qué pasa? Justo ahorita también estoy haciendo una maestría en Digital Product Management y lo que me encuentro es que no sabemos priorizar. Entonces, todo nos parece que es parte del MVP, todo nos parece que debería ser un must to have. Entonces, ¿cómo tengo ese sentido crítico de decir, esto sí es un must to have y esto me puede esperar, sobre todo cuando estoy desarrollando from scratch? Bueno, cuando ya tienes tu producto hecho que quieres crecerlo también, ¿cómo sabes qué priorizar, qué actividad priorizar? Porque las ideas son muchas. O sea, la verdad es que en este mundo somos personas tan creativas, tenemos tantas ideas, que el problema es ese.
tenemos tantas cosas que no sabemos con qué empezar. Claro, a veces la ejecución es la parte que requiere más estrategia, no la estrategia o la generación de ideas en sí, es bueno cómo ejecutas. ¿Y cómo haces tú para ejecutar? ¿Cómo logras pasar de una idea a una ejecución? De repente topas con algún bloqueo creativo de producto y cómo lo resuelves. Mira que yo creo muchísimo en los espacios de co-creación con el equipo. Entonces nosotros cuando tenemos un problema, no sé, nos damos cuenta que tenemos baja retención o algo, nos juntamos todos, desarrollo, diseño, producto, QA, todos a pensar cómo deberíamos de mejorar esto. Entonces esos bloqueos creativos básicamente se desaparecen porque estás pensando con otras personas y estás dándole otras miradas diferentes. Creo que eso, el poder de la co-creación es muy importante, no estás solo, tú como Está productor. buenísimo, como sesiones de brainstorming o lluvia de ideas en conjunto, ¿no? Exacto. Es cómo, qué pasaría si o cómo pudiéramos lograr esto o lo otro. ¿Cuáles son todas las formas de? Exacto, me encantan ese tipo de formatos y que realmente no estás desarrollando la solución en ese momento, pero estás pensando en cómo solucionarla. ¿Algún consejo que le darías a quienes quieren entrar al producto desde diseño, marketing o tecnología? Sí, creo que enfóquense mucho en las métricas. Las métricas son parte fundamental de las decisiones, porque es que cuando tu decisión está fundamentada en una métrica, no hay nadie que te pueda decir que no es posible, porque tú tienes un argumento sólido y con ese argumento sólido puedes tener las conversaciones. Y lo otro, y que esto lo tuvimos hace poco en una conversación con uno de mis profesores, nos decía, es que el product management es sobre relaciones. Entonces es cómo tú también aprendes a manejar las relaciones y cómo te vuelves el puente de todo. Claro, porque hay muchísimos equipos involucrados, como decíamos, está producto, diseño, mercadotecnia, ventas, tecnología, ingeniería, y realmente el producto es, como tú dices, el eslabón que conecta todas estas áreas. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje como mentora o formadora? Ujú. Bueno, creo que el primero es que nunca paras de aprender, siempre hay algo nuevo que aprender y de verdad que yo le digo a mis mentees y a los estudiantes que cada uno de ellos siempre me enseña algo nuevo. Entonces, creo que el mejor aprendizaje es que a pesar de que ya haya estudiado todo lo que he estudiado, tenga la experiencia que tenga, siempre cada persona que está en tu vida te va a enseñar algo nuevo y saca el provecho de eso, porque entre más conversaciones tengas, entre más apertura tengas al aprendizaje, más te vas a formar. Me encanta eso, que el mentor aprende del mentee de la misma manera que el mentee está aprendiendo o enseñándose del mentor. Buenísimo. Vamos a pasar al cierre con algunas preguntas rápidas. Puedes responder en una frase o menos. ¿Libro de producto favorito? Inspire, cambió mi vida. Totalmente. Herramienta sin la que no podrías trabajar. ChatGPT. ¿Tu mantra profesional? Respira, sonríe y haz como si nada pasara. Me imaginé el emoji este de que está un perrito y se está todo quemando alrededor y dice, estoy bien. Inteligencia artificial, ¿hype o cambio real? Cambio real. ¿Producto latinoamericano que te inspira? Rappi. Buenísimo. Vanessa, mil gracias por compartir tu experiencia, frameworks y forma de pensar tan clara y estratégica. Estoy seguro de que esta conversación va a inspirar a quienes están creciendo en producto o liderando sus propios equipos. Y a quienes nos escuchan, recuerden seguir a Vanessa en LinkedIn, visitar hablemosdeproducto.com y compartir este episodio con alguien que quiera llevar su carrera al siguiente nivel. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Bye.